Listo, entonces vamos a comentar el tema de, nos toca hoy día, disposición de planta. ¿A qué se refiere esto? A cómo nosotros organizamos las áreas dentro de nuestro centro productivo, dentro de nuestro centro administrativo, dentro de nuestra empresa, cómo vamos a organizar las áreas, ¿verdad? ¿Y de qué trata esto? ¿En qué consiste? A ver, veamos un primer ejemplo. Ya. Creo que todos alguna vez hemos ido a un hospital del Estado, ¿de acuerdo? Del MINSA, de repente a Salud, de repente a alguna posta médica, algún centro médico, una atención. Hemos pasado por ahí, algunos de nosotros, en alguna vez, en alguna oportunidad en nuestra vida, ¿no? ¿Cierto? Toditos hemos pasado, hemos entrado. Creo que todos tenemos historia clínica en algún centro de salud del Ministerio de Salud. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? A ver, no sé si, por ejemplo, cuando ustedes han ido, yo les cuento una experiencia, ¿no? Una vez fui a un centro médico del ministerio, ¿no? Eso de color amarillo, y me dijeron, por ejemplo, bueno, tienes que ir primero a, ¿cómo se llama? A sacar tu historia clínica. Muy bien, caminé, ¿dónde queda? Ya, por acá. Caminé por un sitio, historia clínica por acá, ¿no? Luego tienes que ir a hacer un pago. ¿Dónde queda el pago? Tienes que ir del pasillo más allá a la vuelta. Perfecto, fui del pasillo más allá a la vuelta. Luego tienes que ir a triaje. ¿Dónde queda? Mira, sales del pasillo, te vas dos pasillos más a la derecha y por ahí te vas a triaje. Perfecto, ¿no? Y de triaje ahora tienes que ir a esperar al consultorio que te toca la atención. Perfecto. ¿Dónde está el consultorio? Mira, regresas por el pasillo y volteas a la izquierda. Perfecto. Entonces, en ese plan ya me conocí medio hospital, ¿no? ¿Y por qué? Porque las áreas del hospital estaban repartidas por muchos lados, ¿no? Caja, informes, triaje y de repente también ¿cómo se llama? El laboratorios o si no el consultorio también, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto también es parte del problema de disposición de planta, ¿no? Tenemos un hospital, ¿no? Donde los pacientes se pasean por medio hospital para ir a los distintos lugares que tienen que hacerse atender, ¿no? Entonces, esto, bueno, genera, en primer lugar, mucho tiempo en tengas que trasladarte de un lugar, de una área a otra, mucho tiempo que se desgasta, si son pacientes, entonces les genera mayor desgaste, porque un paciente no está en condiciones óptimas de salud, ¿no? Entonces, el caminar, el trasladarse ya genera una molestia adicional, ¿no? Entonces, se genera más tráfico de personas, ¿no? Genera desconcierto porque algunos no saben dónde ir y están preguntando a cada rato por dónde es, ¿no? Entonces, el tener una disposición inadecuada de las áreas genera problemas administrativos en las operaciones de cualquier centro productivo, de cualquier centro industrial. Y es por eso que es tan importante poder realizar una disposición de planta adecuada, una disposición de planta que reduzca el traslado, sea de personas o de los materiales. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante hacer esto, ¿no? Tener una buena distribución de las áreas, el tiempo que te estás trasladando entre estación de trabajo y estación de trabajo. ¿De acuerdo? Es tan importante. Veamos un siguiente ejemplo. Muy bien, ustedes ya están a puertas de graduarse, ¿no? Y seguramente van a hacer sus trámites para el bachillerato, ¿no? Bueno, uno de los trámites es el tema de la tesis, pero bueno, hay que ir a cumplir una serie de requisitos, ¿no? Presentar papeles, hacer algunos pagos, sacar algunos certificados, ¿no? Y bueno, lo que me acuerdo de mi experiencia, que también estudié en la UNCE, entonces me pasé entre el área de ingenierías, creo que entre todas las bibliotecas, y luego ir hasta la calle Moral para hacer otros trámites ahí, ¿no? Entonces me pasé o sea, me iba de ingenierías caminando hasta calle Moral y de regreso, ¿no? Ese es, por ejemplo, los trámites que se tienen que hacer para poder hacer tu bachillerato, ¿de acuerdo? Entonces, y de igual forma, aquí en esta empresa educativa también tenemos que el alumno, ¿no? El que necesita realizar los trámites se va a pasear de diferentes áreas, por lo tanto, de repente incluso hay que ir a la Casa Verde, aunque ya no es verde, ¿no?
pero hay que ir a la casa que está detrás del parque, ¿no? También para hacer otros trámites, ¿no? Entonces nos estamos paseando por distintos lugares y ¿qué nos va a pasar? Que nos vamos a cansar, vamos a tomar más tiempo, o sea, como que tenemos que destinar toda la mañana o de repente todo el día para hacer todos estos trámites, ¿no? Entonces nos paseamos entre el área de ingenierías, de repente el campus de sociales, por ahí tenemos que ir a biomédicas, por ahí tenemos que ir a la Casa Verde, por ahí tenemos que ir al rectorado, ¿no? Entonces tenemos, o de repente u otra oficina, ¿no? Y muchas veces no está claro a qué oficina dentro del local tenemos que ir, ¿no? Por ejemplo, vamos a la Casa Verde, ¿dónde se tienen que hacer ciertos trámites? Ya, en el edificio de atrás, en el segundo piso. Ah, ya, tenemos que preguntar siempre, ¿no? O de repente vamos a la oficina del rectorado, ¿dónde tenemos que hacer esto? En el segundo patio, te dicen, ¿no? Entras por la calle San Agustín, segundo patio. Ah, ya, pucha, ¿cuál será el segundo patio? Todos son iguales, ¿no? Tenemos que hacer todos esos trámites, ¿no? Entonces, esto se da porque las oficinas están repartidas por distintos lugares. Hay un motivo por lo que están repartidos de esa forma, pero cuando uno va a hacer sus trámites, tiene que pasearse por distintas oficinas, caminar bastante, realizar diversos trámites, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, no favorece para el cliente o para la persona que va a realizar el trámite, ¿no? Tiene que pasearse por distintas oficinas, preguntar dónde son, no están las ubicaciones claras y para llegar finalmente a hacer todos sus trámites, ¿no? Esto, por ejemplo, es un reflejo de una disposición de planta que de repente no está muy adecuada a los requerimientos del cliente, a las necesidades de los que van a tomar los servicios. ¿De acuerdo? Entonces, en eso consiste este problema de disposición de planta, ¿no? Poder lograr una disposición de planta la más adecuada que nos permita reducir tiempos de procesamiento, nos permita reducir tiempos en las molestias, ¿no? Realizar la menor trayectoria, ¿no? Entonces, en eso consiste el problema de disposición de planta, ¿no? Tenerlo todo más cerca, de tal forma que el tiempo de procesamiento general sea menor, ¿no? Para poder ser más productivos, más eficientes, en menor consumo de recursos, ¿no? Acuérdense que habíamos visto estos tipos de actividades, ¿no? Entonces, si estamos, por ejemplo, en una empresa de manufactura, de conversión, reparación, lo que no generaba valor eran estos transportes, ¿no? Esa figurita que era una flechita, ¿no? Las actividades de transporte no generan porque simplemente es trasladar los materiales de un lugar a otro, nada más. ¿Y por qué? Porque así estaba la disposición de la planta. Entonces teníamos que tener cuidado en reducir estas actividades que no generan valor. Entonces ahora vamos a ver cómo poder identificarlas también para poder hacer una redistribución si ya tenemos una planta hecha o poder hacer una nueva distribución si es que es una nueva instalación industrial, ¿no? Entonces en eso vamos a ver hoy día. A ver, muy bien. Entonces, ¿qué es la distribución de planta? Bueno, es ordenar todos los elementos del sistema productivo dentro del espacio físico disponible. ¿De acuerdo? Dentro del espacio físico disponible. Entonces, por ejemplo, ya nosotros hemos estudiado localización, ya sabemos dónde localizar nuestro centro productivo, hemos determinado el tamaño de este centro productivo y hemos determinado también cuánto debemos producir mes a mes en base a una demanda estimada. Ahora tenemos que ordenarlo adecuadamente para ser más eficientes, para ser más productivos, para poder realizar mejor nuestras operaciones, para reducir riesgos laborales. Acuérdense que mientras menos se manipule un material, menor riesgo va a poder de poder deteriorarse o causar algún peligro para alguna persona, ¿no? Entonces, en eso consiste el tema de la distribución de plantas, ¿no? ¿Y cómo nos podemos dar cuenta que existe la necesidad de redistribuir de planta? Básicamente porque, como dice aquí, se generan cuellos de botella. Cuello de botella significa que hay un puesto de trabajo, una estación de trabajo que está acumulando piezas para procesar. Entonces necesita también redistribuirse ese espacio, redistribuir la secuencia de operaciones. Vemos que hay congestión de repente en algunos espacios, ¿no? O sea, vamos acumulando materiales, entonces también necesitamos redistribuir. Vemos que de repente hay puestos de trabajo muy cargados o muy libres también. Cuando vemos muchas actividades de transporte, cuando vemos que el material se transporta de un lugar a otro con mucha frecuencia, también necesitamos hacer una redistribución de planta, ¿no? Especialmente también cuando vemos que existe mucho malestar de las personas, porque básicamente los que trabajan ahí se dan cuenta que hay mucho material que trasladar, o de repente los clientes son los que nos dicen o vemos su molestia, ¿no? Cuando están trasladándose de una estación a otra estación, mucho trámite tienen que realizar, entonces debemos hacer una redistribución de espacios, redistribución de áreas, redistribución de zonas.
Entonces, en eso especialmente tenemos que trabajar, ¿no? Cuando es una empresa que produce bienes, bienes tangibles, necesitamos trabajar sobre el trayecto de los materiales. Cuando es una empresa que brinda servicios, necesitamos trabajar sobre el trayecto que realizan las personas. Eso necesitamos nosotros tomar en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que ver que existen, en general, vamos a poder distinguir tres tipos de distribución de planta, ¿de acuerdo? Tres tipos de distribución de planta. Y lo que existe luego son combinaciones entre estas tres tipos de distribución de planta, ¿de acuerdo? Es decir, que existen tres tipos para poder organizar una empresa, un centro productivo, ¿de acuerdo? Que son estas tres. La primera se llama de distribución fija. ¿En qué consiste la distribución fija? Bueno, algunas características es que todos los materiales, todas las personas se tienen que trasladar hacia un punto donde se va a realizar el trabajo, el proyecto. Por ejemplo, ¿no? Si vamos a hacer un puente, tenemos que llevar las personas, los materiales y las máquinas hacia el lugar donde se va a realizar el puente. Entonces, es una distribución fija, o sea, tal cual se encuentran las condiciones geográficas o el entorno, tal cual tenemos que trabajar, ¿no? No podemos hacer una distribución más allá de lo que el espacio nos puede determinar, ¿no? Entonces, este es un tipo de distribución que se maneja, ¿no? Los materiales, las personas van hacia este lugar, ¿no? Los equipos, ¿no? Entonces, el manejo de materiales y personas puede ser alto, ¿no? Porque todo lo tenemos que llevar hacia una misma zona. Y la ventaja de esto es que se da de forma temporal, ¿no? Entonces, es por proyecto, digamos, ¿no? Entonces, se da por un tiempo determinado, termina ese trabajo en ese lugar, terminamos de hacer el puente y luego nos distribuimos a otra zona. O de repente tenemos que hacer alguna caracterización de alguna fuente hídrica, ¿no? O de algún terreno que de repente podamos suponer que está contaminado, entonces tenemos que llevar a los analistas, tenemos que llevar los reactivos, los equipos hacia la zona para poder hacer el recojo de muestras. Entonces, este es nuestro centro productivo, entonces tenemos que trasladarnos aquí, ¿no? Y entonces aquí el costo, por ejemplo, si ustedes van a hacer de repente alguna caracterización de un río que está por alguna zona fuera de la ciudad, tienen que llevar a las personas, tienen que llevar los equipos para recoger las muestras, entonces eso implica un costo, ¿no? Es un costo alto para el manejo de materiales y personas, ¿no? Y hay que adaptarse a las condiciones del lugar, ¿no? Entonces, esa es una distribución por posición fija, ¿no? Tenemos que llevar todo aquí y nos adecuamos a la zona de trabajo, ¿no? No es muy posible poder distribuir yo por aquí, o sea, lo mínimo que se va a poder hacer es ordenar de alguna forma, ¿no? Pero vamos a tener que adaptarnos, adecuarnos al entorno a donde nos encontremos, ¿no? A las condiciones climatológicas, ¿no? Imagínense si tienen que hacer una caracterización al volcán Místico, tienen que acomodarse a la zona, ¿no? A la temperatura, a la humedad, ¿no? O a los vientos, ¿no? Entonces tienen que adecuarse aquí, ¿de acuerdo? Entonces es un tipo de distribución fija. A ver, entonces, a ver, chicos, si ustedes me ayudan también, algunos, ¿qué tipo de proyectos se podría llevar a cabo con este tipo de distribución por posición fija? De repente algunos adicionales que yo les he comentado, ¿qué les parece? ¿Qué otros proyectos son donde tenemos que llevar todo nuestro equipo, a las personas, hacia un lugar de trabajo y adecuarnos a las condiciones del lugar? ¿Qué ejemplos ustedes podrían dar, chicos? Centros mineros, María Pía, muy bien, claro, tenemos que adecuarnos también, por lo menos en las operaciones de mina, ahí especialmente, ¿no? Porque, bueno, también los centros mineros tienen su parte administrativa, eso es manejable, pero ¿cómo se dice? La operación minera, por ejemplo, los temas de excavación, voladura, extracción de material, eso sí, por ejemplo, tenemos que adecuarnos a las condiciones del terreno, sea mina superficial o mina subterránea. Muy, muy bien, María Pía. A ver, Stephanie nos comenta los proyectos de infraestructura, claro, en general, ¿no? Hacer puentes,
carreteras, arreglar pistas, arreglar la vereda. O sea, nos tenemos que adecuar y los equipos tenemos que trasladarlos a la zona donde vamos a realizar este proyecto de infraestructura y adecuarnos a la zona, ¿no? No hay mucho espacio donde podamos decir, sí, acá voy a poner esto, acá, no, o sea, a lo que hay nos adecuamos. Así tengamos que hacer muchos traslados, pero bueno, esta es la parte donde tengo que poner de repente la caseta de máquinas. Aquí en esta otra zona voy a tener que poner la caseta de vestidores de los trabajadores, ¿no? Entonces me adecuo a la zona y de repente va a implicar mucho traslado de materiales, ¿no? De manejo de materiales y de personas, pero me tengo que adecuar a la zona, ¿no? A las condiciones que se están dando, ¿no? Correcto, muy bien, María Pía y Stephanie. Muy bien, están participativas hoy día. Me alegra bastante. Siempre hay que participar, chicos, siempre. Cuando estén en sus trabajos, también, a ver, les van a pedir opiniones sobre determinados proyectos, sobre determinados recursos que tengan que darse, y ustedes tienen algo importante que decir, simplemente coméntenlo, ¿no? Y van a ver que van a aparecer muchas oportunidades luego, ¿no? Muy bien, a ver, sigamos con otro tipo de distribución. Distribución por producto o en línea. ¿De acuerdo? No significa que en línea que estamos en Internet, no. En línea significa como una línea recta. ¿De acuerdo? ¿A qué se refiere esto? ¿No? Aquí, por ejemplo, es donde, por ejemplo, los productos, ¿no? Es un tipo de distribución donde no hay muchos productos, no hay mucha variedad de productos, ¿no? Como los que ya habíamos visto en nuestros tipos de producción, ¿no? Entonces, los productos o los materiales pasan de una estación de trabajo a algo más estandarizado, ¿no? Porque ya sabemos que van a pasar por las mismas estaciones de trabajo, ¿no? Como una línea. Imagínense, por ejemplo, una línea de embotellado, ¿no? Entonces, es como una distribución por producto o una distribución en línea. Por ejemplo, las plantas de embotellado tienen una distribución más orientada a producto o el que se llama en línea. ¿Por qué? Porque empieza en una estación, de repente lavado de botellas, ¿no? Luego estas botellas pasan a una zona de llenado, donde se mete líquido, luego pasan a otra estación donde se pone la chapita, y luego van a otra estación donde se pone la etiqueta, y finalmente pasan a una última estación donde se les coloca en cajas, ¿no? Podría ser ese proceso productivo, y si ustedes se dan cuenta, aquí van de estación en estación, ¿de acuerdo? Van de estación en estación, ¿no? Porque así lo pide el proceso productivo. Entonces, todas estas máquinas se localizan como si fuera un flujo de trabajo, o las estaciones, no necesariamente máquinas, pueden ser personas, ¿no? Entonces pasan de una estación a otra estación, ¿no? Como si fuera, por ejemplo, un trabajo manual, ¿no? De repente, un trabajo de segregación de residuos, ¿no? También pasa de estación en estación, ¿no? Primero una estación de recolección, luego una estación de desarmado de todas las piezas, luego vas a otra estación de segregación, lo que es metal por acá, lo que es plástico por allá, y finalmente una estación de acondicionado, ¿no? Para poder ya venderlo a otro sitio, ¿no? Entonces pasa de estación en estación los materiales, ¿no? O de repente, a ver, en un tema de servicios, es por ejemplo cuando ustedes van a, digamos, cuando van a un comedor, ¿no? Un comedor, de repente comedor universitario, por ejemplo, ¿no? Ustedes van con la bandeja y lo que tienen que hacer es pasar de estaciones, ¿no? Primero la estación de las entraditas, luego la estación del plato de fondo y luego la estación de postres, ¿no? De repente en un comedor hay así. Y finalmente la estación de pago. También es una distribución por producto, una distribución en línea, donde aquí lo que va de estación en estación son las personas. ¿Por qué? Porque es un servicio, ¿no? Entonces, así va de estación en estación. ¿Qué te permite esto? Que el costo de manejar materiales sea bajo, ¿no? Porque la estación va inmediatamente, perdón, los materiales o las personas van inmediatamente de una estación a otra. Entonces podemos acomodar cada estación de trabajo lo más pegadas posible de tal manera que haya el menor transporte necesario, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, es un ejemplo también de un tipo de distribución en línea. Por eso se dice que los puestos de trabajo están en secuencia, ¿no? Las estaciones están en secuencia para que el material o las personas puedan ir de secuencia en secuencia, ¿no? De proceso en proceso, ¿no? Se traslada, hay la menor manipulación, ¿no?
Esto, por ejemplo, permite bastante la automatización de procesos, ¿no? Por eso es que las líneas de embotellado son casi automatizadas, ¿no? Porque van de una estación a otra, se permite, son actividades repetitivas, ¿no? Cada estación de trabajo se repite lo mismo, 24 horas, 7 días a la semana es la misma actividad. Y cuando se logra tener la misma actividad siempre, entonces es factible de poder automatizarla. ¿Qué significa automatizar? Que el trabajo ya no lo haga una persona, en cambio que lo haga una máquina, ¿no? Una máquina que está programada para poder hacer ese trabajo todos los días a 24 horas del día, ¿no? Entonces la persona, en vez de hacer ese trabajo operativo, se va a encargar de supervisar a la máquina, ¿no? Y ese motivo también te permite especializarte en ciertas operaciones, como la actividad es repetitiva. Cada estación de trabajo realiza actividades repetitivas todo el día. Entonces, cuando uno hace una misma actividad siempre, uno logra especializarse, ¿no? Y por eso llega la especialización de operaciones y también llega la automatización de estas operaciones, ¿no? Este es un ejemplo. Por ejemplo, la línea de embotellado, muy bien, ¿no? Es un proceso repetitivo en que, o sea, toda la vida vamos a embotellar. La otra estación de trabajo, toda la vida va a tapar con chapitas. Siempre, siempre, siempre. Entonces, esto nos permite especializarnos en la mejor manera de colocar las chapitas a las botellas o la mejor manera para automatizar, ¿no? Ya que se repite, ya no lo va a hacer un hombre con la chapita y golpea, sino ahora una máquina que con presión coloca la chapa a la botella, ¿no? Este es un tipo de producto de distribución en línea. Entonces, de repente ustedes también me pueden decir algunos otros ejemplos de alguna industria, de cualquier industria que a ustedes se les ocurra y tengamos este tipo de distribución de nuestras áreas, pero que vayan así como si fuera un flujo lineal. ¿Qué ejemplos ustedes podrían nombrar, chicos? ¿Qué les parece? ¿Qué tipo de industria, sector industrial, proyectos se podría hacer una distribución de estaciones de trabajo como un flujo lineal? A ver, María P. dice la empresa Gloria. Gloria como leche, como yogur, como cementos, como cajas de cartón, como María Pía. ¿Qué, qué, qué proceso productivo de la empresa Gloria? Mientras va contestando, a ver, Susan nos dice la industria textil. A ver, si en la industria textil, por ejemplo, la industria textil de confecciones, o por ejemplo, tiene que ser muy amplio, ¿no? La de confecciones puede ser también, por ejemplo, la de elaboración de tops, ¿no? Que son los hilos. Por ejemplo, la de confecciones, sí podría darse, ¿no? Porque es una distribución donde primero hacen el corte de tela, a ver si me acuerdo bien, ¿no? Para confeccionar cualquier prenda hacen un corte de tela, después hacen corte de tela, medido y corte, luego ya pasa por las máquinas cosedoras, ¿no? Donde insertan las piezas, luego va a otra zona donde ponen botones, ¿no? Y otros accesorios, y luego va a una parte de planchado. Sí, podría darse también como una distribución en línea, ¿no? A ver, Andrea nos dice empresa de ensamblaje de chips de celular. También, ¿no? Es tipo como, especialmente cuando es un volumen importante de productos, se trata de que sea algo más lineal, ¿no? Para evitar costos de traslado, ¿no? Como es tanta producción, entonces para reducir el tiempo también, ¿no? Lo que hablábamos importante, reducir el tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una empresa que ensambla chips de celular hace volumen importante de celulares, entonces necesita ahorrarse tiempo en el traslado, ¿no? Para poder cumplir con toda la producción. Entonces, por lo tanto, tiene que buscar una distribución en línea para ser más eficiente, ¿no? Correcto, Andrea. Danae nos dice la planta de recicladora de Yanaguara, ¿no? No, Yanaura, no, ya, bueno, sí es Yanaguara. Correcto también, ¿no? Porque como en la foto que vimos, ¿no? La segregación de residuos pasa de sitio en sitio, ¿no? Entonces, correcto, Danae. Susan nos menciona, claro, está relacionada con anterior, de la industria textil, teñido, hilado, desde la materia prima, correcto también, ¿no? Si tenemos aquí, por ejemplo, incluso también en el tema de los fabricación de tops también va de estación en estación. Ahorita vamos a ver otro tipo de distribución, por lo menos hemos visto que difiere de lo que es la distribución fija, ¿no?
A ver, María Pía nos dice, la empresa Gloria de Leche con las operaciones de clarificación, pasteurización, enfriamiento, evaporización, homogenización, envasado, esterilización, etiquetado y finalmente embalaje. Entonces, como me lo has descrito, María Pía, es una distribución en línea, ¿no? Porque el producto, la materia prima, o sea, la leche y sus aditivos, pasa por cada una de estas 9 operaciones que has mencionado, ¿no? Si va pasando de línea en línea, ¿no? Similar a de repente una embotella también, ¿no? Muy bien, la industria de la cerveza también es una distribución en línea, ¿no? O sea, pasa de estación en estación. Entonces, lo que se quiere es, por ejemplo, que las estaciones de trabajo estén lo más juntas posible para evitar el menor traslado posible de estos materiales y que se pueda ver algún defecto en el camino, se pueda perder también, ¿no? Por ejemplo, en un centro minero, ya la primera parte es distribución fija, la segunda parte, de donde ya empiezan a darse los procesos físico-químicos, ya aquí se da ya una distribución más en línea, ¿no? Porque ya va los diferentes, dependiendo también del mineral, ¿no? Pero se va dando ya una distribución más en línea para que pase estación a estación hasta tener un producto de alta calidad. A ver, Stephanie nos menciona la producción de pan, también, ¿no? Es una producción que requiere una distribución de estaciones de trabajo en línea, ¿no? Donde se da, creo que, bueno, si es especializado en pan, así requiere este tipo de distribución, ¿no? Una empresa que realice solo pan requiere este tipo de distribución, ¿no? Donde una zona de amasado, otra zona de horneado, otra zona de decorado de repente, ¿no? O sea, las estaciones de trabajo pasan de línea en línea, correcto. Muy bien, Stephanie, María Pía, Susan, Danae, Andrea, ¿no? Correcto, muy buenos ejemplos. A ver, vamos a seguir entonces. Distribución por... Ya. Y la último tipo de distribución es la distribución por proceso. Y esto está más relacionado al tipo de sistema productivo que habíamos mencionado que se llama taller o producción por lotes, ¿no? Taller, más orientado a lo que es taller. Entonces, bueno, aquí es cuando tenemos una alta variedad de productos, o sea, tenemos bastantes productos o una diversidad de productos distintos, ¿de acuerdo? Y que de cada grupo de productos tenemos un bajo nivel de producción, un bajo volumen, ¿no? Entonces, en ese aspecto tenemos distintas máquinas que son algo más generalistas, ¿no? O sea, una misma máquina o herramienta que sirve para diversas operaciones y para diversos productos, ¿no? Entonces, es una distribución que se adecua más a procesos más generales, a una empresa de servicios más generales, ¿no? Donde no se enfoca solo en un tipo de producto o un bajo rango de variedad de productos, no, se enfoca más en una amplia variedad de servicios de productos que pueda dar, ¿no? Así tenga bajo volumen. Entonces, esta distribución tiene ventajas, ¿no? Las ventajas es que nos podemos especializar por zonas, por estaciones de trabajo, ¿no? Entonces, imagínense un taller automotriz, decente, ¿no? Donde no hay aceite en el piso, digamos de algún concesionario, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, tienen sus letreritos, ¿no? Esta es zona ¿cómo se llama? Cambio de llantas. Entonces, esta zona de aquí, 4 puestos de autos son solo para cambiar llantas. Perfecto, ¿no? La otra zona del taller automotriz, ¿no? Del concesionario es revisión de luces. Entonces, en esta zona hay como 4 lugares para revisar solo luces de los automóviles. En el otro es revisiones de motores, nada más. Perfecto, ahí todos los motores, ¿no? Y en la otra zona es revisión de frenos, todo lo que es freno, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es un tipo de distribución por proceso, porque estamos agrupando todas las máquinas, herramientas y personal necesario por proceso, por tipo de proceso, ¿no? El proceso de cambio de llantas, el proceso de revisión de motor, el proceso de revisión de luces y el proceso de revisión de frenos, ¿no? Arreglo de frenos. Entonces, son los distintos procesos y agrupamos las máquinas, las herramientas, las personas en base a estas operaciones, estos procesos que tengamos, ¿no? Y no funciona necesariamente como una producción en línea, porque viene un carro y de repente hoy día le toca solo revisión de luces, ¿no? Y el cliente ha pedido, ¿sabes qué? Revísame las luces y revísame el freno, ¿no? Entonces entra la orden de servicio y el carrito va
a luces y luego va a frenos, y de ahí se va. Viene otro carrito y tiene otra orden de servicio que dice, revísame el motor y cámbiame las llantas. Entonces ingresa en el motor y luego pasa a la zona de llantas y de ahí se va. No es una empresa donde el producto o el material que está en servicio va a pasar por todas las zonas. No es el caso como el anterior, ¿no? En la distribución en línea, el material o la persona pasa por todas las áreas, por todas las estaciones de trabajo necesariamente. Casi siempre tiene que ser así. En cambio, en una distribución por proceso, nosotros agrupamos las máquinas, los procesos que sean similares para tener un mejor orden, ¿no? Permitimos la especialización de las operaciones, ¿no? Porque en una zona van a estar los llanteros, ¿no? Ellos son expertos cambiando llantas, perfecto. Y en otra zona van a estar los luceros, ¿no? Los que solo revisan las luces, perfecto, ahí está. Especialistas en revisión, la luminancia, la luminosidad, los lux que se tienen que medir por foco, perfecto. Y en otra zona están los que son especialistas en frenos, o sea, no hay nadie más, son los más en revisión de frenos, perfecto. Entonces, esta distribución por procesos nos permite que cada grupo se puede especializar también, ¿no? Cada grupo de procesos se puede especializar, ¿no? Entonces ya no son factibles de que puedan de repente cambiarse de área, ¿no? No conocen tanto. Lo que sí nos dice una desventaja es que se generan mayores costos de transporte, ¿no? Porque tenemos que pasar el material de una zona a otra dependiendo de la orden de servicio. No es algo tan secuencial, ¿no? Porque de repente los frenos están allá y las luces por el otro lado. Bueno, hay que trasladar el carro de A a B, ¿no? Entonces, no necesariamente son estaciones juntas porque no siguen un flujo regular. Depende de la atención que se vaya a dar, ¿no? Podemos estar en una zona A y después en una zona B. Viene otra persona, viene otro material, de la zona A pasa ahora a la zona C, ¿no? Esa es la característica de esta distribución por proceso, ¿no? Los puestos de trabajo, dice, se agrupan por funciones iguales. Aquí todos los que cambian llantas, aquí todos los que revisan frenos, ¿no? Como les decía, la ruta de productos varía según el producto. De A nos vamos a B, mañana viene otro orden de servicio, de A se va a C, ¿no? Entonces, se da por órdenes de trabajo u órdenes de servicio, ¿no? Como el caso de un taller automotriz que les he dado un ejemplo. Y ahora, por ejemplo, ¿qué otros ejemplos ustedes podrían nombrar una distribución por proceso? ¿Qué otras industrias, qué otros sectores, qué otros servicios se podrían dar bajo este concepto? Muy bien, Susan, justo lo que yo pensaba, ¿no? Hospitales, las áreas por especialización médica, correcto, ¿no? Entonces, en un hospital está más orientado a una distribución por proceso, ¿no? Por eso es que los clientes, los pacientes, nos paseamos por las distintas áreas y conocemos medio hospital antes de poder ir a hacernos atender, ¿no? O centros médicos, ¿no? Lo que sí podría ser de repente más seguido es por ejemplo, informes, caja y triaje. Creo que es algo por la que pasan, es una ruta en común para todas las atenciones de repente, ¿no? Informes, caja y luego triaje. Todos tenemos que pasar por ahí. Eso sí podría estar en línea. Pero de ahí a cada atención, claro, traumatología está en el piso 1, oftalmología está en el piso 2, cirugía varones está en el piso 3, cirugía mujeres está en el piso 4, otorrinolaringología, gastroenterología y todos los GIAs están en el piso 5, ¿no? Entonces ya se van agrupando por funciones similares, ¿no? Todos los consultorios de traumatología están en el pabellón A, por ejemplo, ya están todos, ¿no? Entonces todos los consultorios, los 5 médicos que atienden están en una zona, ¿no? Correcto, Susan, ¿no? Todos los oculistas están en otra zona, entonces por eso, ¿no? Esa es una grupa, en un hospital es un tipo de distribución por proceso, ¿no? Entonces, ya el cliente se tiene que adecuar para llegar hasta donde tiene que hacerse atender, ¿no? O bueno, clínica también es similar, ¿no? Solo que en la clínica te sonríen más que en un hospital del Estado. A ver, Stephanie, un taller de mantenimiento, correcto, ¿no? Se pueden agrupar por secciones, por ejemplo, recepción, almacenes, tornos, fresadoras, taladradoras, correcto también, ¿no? Entonces, se adecua un taller donde hay máquinas, herramientas, ¿no? Sí, todo lo que son taladros a una zona de taladro. ¿Por qué? Porque los taladros, algunos taladros son iguales, o sea, de la misma potencia, del mismo tamaño,
Pero también existen taladros que son de mayor potencia para hacer agujeros en superficies más gruesas. Otros taladros son más chiquititos y ocupan menos espacio. Y la ventaja es que te permiten hacer agujeros en láminas de menor espesor, ¿no? Entonces, en esta zona están todo lo que son taladros, ¿no? Los taladros enormes que pueden perforar 1 pulgada de metal y los taladros chiquitos que son capaces de perforar desde láminas, ¿no? Láminas y huequitos con bajo diámetro, por ejemplo. Entonces, todos los distintos tipos de taladros están en una zona. De igual forma, las fresadoras también hay de distinta potencia, de distintas dimensiones, también están en una zona, ¿no? Y esto, por ejemplo, se adecua porque una empresa tiene que elaborar distintos tipos de materiales de acuerdo al requerimiento del cliente, ¿no? ¿Sabes? Me dice, ahora necesito, ¿sabes qué? Una placa de 5 por 5 y con 20 huecos. Ese es el pedido de él para una necesidad en especial. Puede haber otro cliente que ya sabes que necesito placas de 3 por 3 con 10 huecos de 5 milímetros de diámetro. ¿Por qué? Porque es su necesidad especial. Entonces, no podemos agruparlos por línea porque no se puede adaptar, ¿no? Porque, o sea, no, el mismo producto no es igual para todos los pedidos, ¿no? Hay pedidos que es de 5 por 5 y hay pedidos de 3 por 3 con agujeros de 5 milímetros, con agujeros de 10 milímetros. Entonces, no podemos hacer una automatización per se, ¿no? Tenemos que adecuarnos, cada estación de trabajo tiene que adecuarse a las necesidades del cliente, ¿no? Por eso esa es una distribución por proceso. Mejor, para ser más especialistas, para adecuarnos mejor, pongamos acá todos los tornos y acá todos los taladros, ¿no? Y así funciona mejor. Por ejemplo, Kimberly nos dice, minero, el sector minero, excavación y voladura, chancado, una distribución por proceso. Claro, por ejemplo, ¿no? Estamos bueno, el tema de la excavación y voladura es más un tema de distribución fija porque tenemos que adecuarnos a la zona de trabajo, ¿no? O sea, este es la montaña, el cerro que tenemos que volar. Tenemos que traer los materiales y las personas a esta zona. ¿De acuerdo? Así funciona. En el tema del chancado sí puede ser porque hay chancadoras que son movibles, ¿no? Entonces, podemos llevar digamos, poner en una sola zona, de repente todo lo que es el material de chanca, todas las máquinas que son chancadoras, ¿no? Sin embargo, también he visto que las chancadoras las llevan hasta el lugar donde se realiza la excavación y voladura para que de ahí ya escarban y luego colocan todo ese material dentro de las chancadoras y ya luego para que salga el material. Y este material ya se lo llevan a otro sitio, ¿no? Entonces ahí podríamos conversar un poco más, ¿no? A ver, Stephanie nos menciona supermercados, área de comida congelada. Muy, muy buen ejemplo, Stephanie, ¿no? Ahí es una clara distribución por proceso, ¿no? De un servicio, ¿no? El servicio de supermercado, ¿no? ¿Y quiénes son los que recorren? Las personas, ¿de acuerdo? Entonces, para servicios, las personas son los que recorren las áreas o las estaciones de trabajo, ¿no? Muy buen ejemplo, ¿no? Como dices, hay una zona de comida congelada, hay una zona de verduras, hay una zona de cajas, hay una zona de almacenes, ¿no? Hay una zona de juguetes, de azúcar, entonces igual, ¿no? Esta es una distribución por proceso, porque las personas no tienen una ruta fija de compra, ¿no? Por ejemplo, yo empiezo de repente comprando los alimentos congelados y después paso a comprar galletas. Otra persona viene y su ruta de compra es primero las frutas, luego las verduras y luego los cereales, por ejemplo. Entonces, no hay una ruta fija, ¿no? Por cada cliente que diga para poder hacer una ruta de distribución, ¿no? Entonces, no hay. Como no hay, no se puede, entonces mejor agrupamos las áreas por funciones similares, ¿no? Como menciona Stephanie en el supermercado. Una zona de frutas, otra de verduras, otra de carnes, otra panadería, ¿no? Entonces es un buen ejemplo el que mencionas, Stephanie, también, de esta distribución por proceso, ¿no? Muy bien, chicas, muy bien, buenos ejemplos. Entonces, con los ejemplos se entiende más los conceptos teóricos que estamos manejando ahora. Y también lo que vemos en la foto, por ejemplo, es un laboratorio, ¿no? De repente un laboratorio de caracterización de muestras, ¿no? O sea, hacemos muestras físico-químicas de metales pesados, de turbidez, de dureza del agua, qué sé yo. Entonces también nuestro laboratorio también tiene zonas, ¿no?
tiene diferentes laboratorios, de acuerdo a cada tipo de función. Depende de laboratorios solo físicos. Depende de una área, o sea, dentro de nuestra empresa de laboratorios, una zona donde solo se hacen análisis químicos, otra zona donde se hacen análisis de metales pesados, otra zona donde se hacen solo análisis biológicos, ¿no? Entonces, también está agrupado de esta forma, ¿no? Y podemos especializarnos, colocar los reactivos que se necesitan para cada tipo de proceso en el área que necesitan, ¿no? Entonces, es este tipo de distribución que se puede ver. Un laboratorio también funciona de la misma forma. A ver, sigamos entonces. Muy bien, entonces ya hemos conocido los tipos de distribución que podemos colocar en nuestra empresa, en nuestro emprendimiento, en nuestro proyecto. Entonces, ahora parte de tomar algunas herramientas para poder identificar la necesidad de una nueva distribución, de diseñar una nueva distribución o corregir una ya anterior. Entonces, tenemos estos dos tipos de herramientas que nos van a ayudar a hacer una mejor distribución de áreas o de centros de trabajo. ¿De acuerdo? Estas dos herramientas son las que vamos a ver, las que ustedes pueden conocer. Las primeros son los diagramas de recorrido, la segunda la matriz de recorrido. ¿De acuerdo? Entonces, todo es recorrido, tiene que ver. ¿Por qué? Porque de eso se trata, ¿no? De poder minimizar el recorrido de los materiales o las personas de un lugar a otro, de una estación a otra. Por ejemplo, las diagramas de recorrido que ahorita vamos a ver, ¿no? Es básicamente trabajar sobre un plano la ruta que sigue los materiales o las personas, ¿no? Entonces, verlo de una forma gráfica, ¿no? El recorrido que utilizan las personas o los materiales, ¿no? Y de esta forma nos va a permitir encontrar, como dice, áreas congestionadas o distancias también, porque podemos trabajar sobre un plano a escala, entonces podemos medir las distancias. Y la matriz de recorrido, bueno, ya es una forma tabular de ver el volumen que se maneja de área o de estación a estación, ¿de acuerdo? A ver, vamos a ver, por ejemplo. Esto, por ejemplo, es un diagrama de recorrido, ¿de acuerdo? Entonces, si lo observamos bien, vamos a ver que es un plano, ¿de acuerdo? Es un plano a escala de una instalación productiva, de un centro productivo, ¿no? Donde, por ejemplo, tenemos áreas, ¿no? Acá dice, por ejemplo, esta es la zona del almacén de materia prima con sus dimensiones. Cada una de estas rectángulos plomitos son mesas de trabajo, son estaciones de trabajo, ¿de acuerdo? Cada uno es, por ejemplo, esta es zona de embalaje, zona de almacén de productos terminados, ¿no? La oficina del jefe, un laboratorio de calidad, bueno, y un terreno vacío, ¿no? Las aberturas son las puertitas, ¿no? Todo lo que, por ejemplo, estas son las paredes, y estas aberturas son las ventanas, o perdón, las puertas, ¿no? Por donde ingresa materia. Entonces, si ustedes se acuerdan, nosotros hemos visto los diagramas de actividades, les he mostrado los diagramas de actividades, que nos servían para poder diagramar la secuencia de actividades de un determinado proceso productivo. Entonces, este mismo diagrama de análisis de proceso lo podemos plasmar sobre un plano. Y de esta forma, este plano, en conjunto con los símbolos del diagrama de actividades, se va a convertir en un diagrama de recorrido, como el que estamos viendo en la pantalla, ¿no? Entonces, acuérdense que el diagrama de análisis de actividades, ¿no? Tenía como símbolos los triángulos, las flechas, los círculos, los cuadrados. Entonces, esto mismo lo podemos trasladar a un plano y dibujar cada símbolo al costado o encima de la estación de trabajo, ¿no? Por ejemplo, acá podemos decir que hay un traslado, porque la flecha significa traslado, de los materiales hacia la zona de materia prima, y aquí es donde se va a dar, por ejemplo, un primer almacenamiento de los materiales. Por eso está este símbolo de triángulo invertido, se da un almacenamiento. Cuando se necesitan los materiales, se utiliza el símbolo de traslado para indicar que los materiales se están moviendo
a una primera estación de trabajo, ¿no? Entonces acá tenemos una primera estación de trabajo, es una actividad de operación, por lo tanto está con el simbolito del círculo que va a representar una operación, ¿no? Entonces, aquí al costado se da esta operación, ¿no? Entonces ya podemos ver, ¿no? Acá sigue un traslado a la siguiente estación de trabajo número 2, hay una operación, luego aquí hay un tema de una verificación de calidad que se da en el laboratorio, seguimos con nuestro traslado, en esta mesa redonda hay otra operación, seguimos con nuestro traslado, en esta mesa rectangular hay otra operación y hay una verificación, seguimos con nuestra ruta, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un traslado y luego una operación en esta zona, luego acá tenemos una espera, que es la letra D, tenemos otra operación aquí en esta mesa, y seguimos para finalmente un embalaje en esta zona, acá está la actividad de embalaje, la operación, y finalmente un almacenamiento del producto que ya está terminado. Lo que tenemos que tener en cuenta, lo que tenemos que tomar en cuenta, perdón, lo que tenemos que tomar en cuenta es que tenemos que caracterizar este flujo en base a un producto en específico. Porque puede ser que exista otro producto que tenga otro recorrido. ¿De acuerdo? Por ejemplo, este es para el producto A. La ruta para obtener el producto A es esta que se muestra, ¿no? Viene por aquí, sube por acá, baja por allá, pasa por la esquina, sale y finalmente acá. Si tuviéramos otro producto B, tenemos que indicar claramente que la ruta va a ser para el producto B, porque puede ser que... me gustó ayer el tema del lápiz. Puede ser que el producto B de esta operación continúe acá, ¿no? Luego tenga otra operación acá y finalmente venga un tema de embalaje y finalmente salga, ¿no? Entonces, puede ser otra ruta que siga. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Entonces, si vemos que hay varias rutas que siguen distintos productos, debemos enfocarnos más a una distribución por proceso. Sin embargo, si vemos que solo tenemos un producto que se maneja esta ruta, ¿no? Esta ruta que se pasea por toda la empresa, entonces debemos orientar nuestra distribución de planta hacia una distribución en línea. Y esto nos va a permitir reducir todas estas flechitas de traslado que no agregan valor, ¿no? Más bien lo que agregan es tiempo de procesamiento y posible deterioro de los materiales cuando pasan de estación en estación, ¿no? Porque hay mucho manipuleo. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso, ¿no? Cómo es el recorrido para cada producto en específico, ¿no? Entonces aquí debemos poner diagrama de recorrido, proceso productivo del producto en sí, ¿de acuerdo? Para saber qué es de este producto, no aplica a todos los productos. Si aplicase a todos los productos, entonces tenemos que hacer una distribución más en línea, ¿no? Porque esto se pasea por toda la empresa y mucho traslado, ¿no? Eso es lo que tenemos que tomar en consideración. Entonces, estos son los diagramas de recorrido. Es decir, que sobre un plano a escala podemos dibujar cada actividad que hemos identificado del proceso en nuestros diagramas de actividades, ¿no? Los que ya vimos en clases anteriores. ¿De acuerdo? Esta es una herramienta muy buena que les puede ayudar a ustedes para visualizar el trayecto de un material, ¿no? Imagínense, ahora ya no está el plano de esta empresa, sino está el plano del hospital, ¿no? Es como que verlo desde una vista superior, ¿no? Imagínense que ahora sería el plano del hospital y tenemos una oficina que es caja, otra oficina que es triaje, otra oficina que es radiología, otra oficina que es laboratorio, otra oficina que es oftalmología, ¿no? Entonces podemos ver, de repente hacemos la ruta de un paciente de oftalmología, a ver, ¿dónde pasa? Pasa por aquí, luego se va a caja, triaje, oftalmología y luego se va. Podría ser, ¿no? Incluso puede haber una zona de farmacia, ¿no? ¿Cuál es la ruta de un paciente de traumatología? Puede ser caja, triaje, consultorio, luego radiología, luego regresa al consultorio y finalmente pasa por farmacia y se retira. Entonces, aquí ya podemos visualizar la ruta que sigue cada material, cada producto, o en este caso, cada persona, de acuerdo a la especialidad que está siguiendo, ¿no? Eso es lo importante y eso es lo bonito de estos diagramas de recorrido. También tenemos, les había mencionado la matriz de recorrido, que básicamente es esta tabla, pero ya no nos va a dar el recorrido, sino nos va a dar
el volumen de producción entre estación y estación. Imagínense que es como lo que mencionaba Stephanie en el tema del supermercado, o también en el tema del taller de mantenimiento, o en el tema que mencionaba Susan de los consultorios médicos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿cómo se lee esto, no? ¿Cuál es el volumen de producción de una estación de esta zona hacia una estación de esta otra zona? De la estación A la estación B transcurren 20 unidades por hora. De la estación A la estación C transcurren 45 unidades por hora. De la estación A la estación D, 80 unidades por hora, ¿no? No indica una secuencia que de A va a B, va a C, va a D. No, simplemente lo que indica es desde un punto inicial hasta un punto final. Por ejemplo, acá nosotros podemos ver que de la estación A se generan 20 unidades por hora que van a la estación B. Y, por ejemplo, 80 unidades que van por hora de la estación A la estación D. Pero también tenemos que de la estación D pasan a la estación A 120 unidades por hora. Entonces puede ser de repente, ¿no? La estación A. Para un producto X utilizan el taladro, ¿no? Entonces la estación de taladros van a la estación de fresadoras. 80 unidades pasan por hora de la estación de taladro a las fresadoras. Y el contrario, para un producto Z, ahora la ruta es distinta. Primero pasa por la estación D, las fresadoras, y luego pasa por la estación A. Entonces, hay un volumen de 120 unidades por hora de la estación D a la estación A. Entonces, esta matriz nos va a permitir medir y visualizar el volumen de producción que pasa de una estación a otra. Entonces, aquí nosotros tenemos que colocar todas las estaciones de trabajo de nuestra empresa, de nuestro centro productivo, para poder dimensionar dónde se dan los mayores traslados, dónde se da el mayor recorrido. Por ejemplo, a simple vista ya podemos ver que acá hay un 80. Entonces, hay un volumen importante de la estación A a la estación D, y por acá tenemos un 120. Entonces, también de la estación D a la estación A. ¿Qué significa esto? Que las estaciones más concurridas, de mayor trabajo, son las estaciones A y D, ¿no? Hay un tráfico importante de materiales o de personas, por lo tanto, lo que debemos procurar es tener cerca estas dos estaciones, tanto la estación A como la estación D deben estar lo más cerca posible, porque vemos que hay un flujo importante, sea de materiales o sea de personas. En cambio, si vemos entre la estación E y la estación H, solo hay una unidad por hora. Entonces, no necesitan estar juntas, porque no hay un volumen importante, no hay un tráfico importante. Imagínense, solo una unidad a la hora. Entonces, esta unidad sí podríamos darnos el lujo de trasladarla de un sitio a otro. La estación E y la estación H podemos estar en lugares opuestos, distintos, ¿no? En una esquina y la otra en otra esquina, porque no hay un flujo importante, ¿no? Podemos hacer esta medición de repente a nivel diario o de repente a nivel mensual, ¿no? Para poder realmente magnificar y ver cuáles estaciones están juntas. Entonces, las estaciones que tienen un mayor volumen de trabajo necesitan estar juntas, necesitan estar lo más contiguas posible. En cambio, las estaciones que están separadas, las que no tienen un volumen importante, podemos incluso separarlas, tenerlas en extremos opuestos. Y las estaciones que no tienen nada que ver, bueno, ahí no interesa si están juntas o no. Por ejemplo, entre la estación A y, no, entre la estación E y B. No, no, casi hay, ¿no? Bueno, por ejemplo acá, la estación G con F. No tienen ninguna relación. Por lo tanto, no nos interesa si están juntas o no están juntas, separadas, no interesa realmente, ¿no? Porque no hay ninguna relación allí. Con las que tienen un volumen importante, sí debemos procurar que estén juntas. Entonces, este es un factor para poder determinar qué áreas pueden estar juntas o no. Al igual que en nuestro diagrama de recorrido, podemos determinar qué áreas están más contiguas, qué áreas necesitan estar más contiguas dependiendo de cómo lo visualicemos, ¿no? Entonces, estas son herramientas potentes para poder determinar una distribución eficiente de planta. ¿De acuerdo? Entonces, siempre tienen que tomarlas en cuenta. Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio sobre cómo hacer esta planeación de la distribución. Se llama planeación sistemática de la distribución, ¿de acuerdo? Cuyo objetivo es localizar la mejor distribución posible, la más eficiente que pueda hacer, ¿de acuerdo? En eso consiste. Entonces vamos a tomar un ejemplo. Vamos a seguir esta serie de 6 pasos para este ejemplo. Entonces nos quedan 40 minutos, ¿no? Vamos a
Eso donde lo tenía, lo tenía en el Drive. Ajá. Ajá. Este en el Drive. Es un archivo que le he colocado también en el Drive. Ya, acá está. 50. Ay, demora un poquito en cargar. A ver, vamos a... Ya cargo acá. No sé si demora en cargar o mi computadora ya está pidiendo Chepi, pero algo está pasando. Ya, a ver. Aquí les dejo este link del archivo y vamos a ingresar. Y ahora sí, entonces vamos a cambiar de pantalla para explicar. Aquí vamos a... De acuerdo, a ver, veamos. Entonces, es una serie de 6 pasos que les había dicho. Vamos a tomar como ejemplo una empresa que es una consultora ambiental que realiza análisis de laboratorio. ¿De acuerdo? Una consultora ambiental que realiza análisis de laboratorio. Esta empresa, esta consultora necesita de las siguientes áreas para trabajar. Necesita un área de atención a clientes, necesita 5 tipos de laboratorio para distintos tipos de análisis y finalmente necesita una zona de almacén de muestras, nada más, ¿de acuerdo? Cada una de estas áreas son distintas, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos una zona de atención y recepción de clientes, y luego 5 tipos distintos de laboratorios, uno puede ser químicos, otros biológicos, ¿no? Distintos tipos, metales pesados, ¿no? Distintos tipos de 5 laboratorios distintos, finalmente un almacén de muestras. Entonces tenemos 7 zonas que necesita esta consultora ambiental. Lo primero que tenemos que realizar es caracterizar las relaciones que existen entre cada una de estas áreas. ¿A qué me refiero? ¿Cuál es la relación que debe haber, por ejemplo, entre la zona de atención a clientes con el laboratorio 1? ¿Cuál es la relación que debe tener la área de atención de clientes con el laboratorio 5? ¿Cuál es la relación que debe tener la atención a clientes o con el almacén de muestras? Ese es el primer paso que debemos hacer en esta caracterización de las relaciones. Vamos a utilizar esta tabla y vamos a colocar las áreas sea verticalmente y sea horizontalmente. ¿Dónde no vamos? Solo vamos a llenar un lado de la tabla nada más. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, atención a clientes no se va a relacionar consigo mismo, ahí no hay relación. Sí se va a relacionar con las demás áreas, ¿no? Con laboratorio 1 hasta el almacén de muestras.
Ejemplo, laboratorio 1, están canceladas las celdas de atención a clientes y laboratorio 1, bueno, con laboratorio 1 no existe una relación consigo misma y también cancelamos de atención a clientes porque esta misma relación ya se está dando en esta primera fila. Entonces, estos datos de acá son en ambas direcciones, ¿de acuerdo? No interesa si es de un lado a otro o del otro lado a este sitio, ¿no? Es simplemente la relación que existe entre dos áreas, nada más. ¿Y por qué vamos a poner estas letras? ¿Qué significan? Lo vamos a hacer de esta manera, nos vamos a apoyar en esta tablita que está aquí abajo. Es una tablita bien simple. Esta tablita nos va a ayudar a calificar las relaciones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si identificamos que entre la zona de atención a clientes y laboratorio 1 es totalmente necesario que exista, debemos calificarla con la letra A, que significa necesariamente tienen que estar juntas, absolutamente necesario. Por ejemplo, ¿no? Viene el tema de por ejemplo, nos podemos guiar de la matriz de recorrido. Por ejemplo, vemos que entre atención a clientes y laboratorio 1 hay un volumen importante de tráfico de personas y de materiales. Entonces es absolutamente necesario que estén juntas porque las condiciones del flujo de trabajo así lo indican. Entonces necesitamos calificar esta relación como una relación importante y por eso le colocamos la letra A, ¿no? Por ejemplo, y de aquí vamos a ir bajando en gravedad. Por ejemplo, la letra E significa que es importante que estén juntas, es muy importante que estén juntas, ¿de acuerdo? Pero no es tan importante como la letra A, ¿no? Las dos áreas que tengan una relación con la letra A significa que son muy necesarias que estén contiguas. La letra E es no tan necesaria, pero sí es importante que estén contiguas. La letra I significa que sí es importante, ¿de acuerdo? No tan especial, no tan absoluta, pero es importante. La letra O significa que es algo más ligero, ¿no? O sea, pueden estar juntas. La letra U significa que no es importante, o sea, no interesa que no estén juntas. Como habíamos visto en el ejemplo de la matriz de recorrido, de repente la estación E con la F, que no hay ningún volumen de recorrido entre ambas, entonces no es importante que estén juntas o no. Podríamos calificar eso, ¿no? Y finalmente tenemos una última, una sexta, que significa no deseable. ¿Qué significa no deseable? Que es importante que no estén juntas. Es necesario que no estén contiguas. Por ejemplo, la zona de balones de gas con la zona de la cocina. Es no deseable que estén juntas porque implica un peligro. Entonces, detrás de cada calificación hay un motivo. Hay un motivo porque es absolutamente necesario que estén juntas o hay un motivo de que no es deseable que estén juntas. Si nosotros vamos a calificar a que es absolutamente necesario que estén juntas, significa que debe haber un motivo. Por ejemplo, podemos tomar nuestra matriz de recorrido y de ahí obtener los datos de volumen. Entonces, significa que sí es absolutamente necesario porque de repente aquí el volumen entre ambos es de 80 a 120, como habíamos visto. Entonces, es importante que estén juntas, ¿no? Para minimizar los traslados. Utilizando esta leyenda, nosotros vamos a poder llenar esta tablita. Por ejemplo, nos dice que entre atención a clientes y laboratorio, colocamos la letra O porque dice que es un tema ordinario, o sea, no es ni muy importante que estén juntas estas áreas, ¿no? O sea, es casi irrelevante que estén juntas. Sin embargo, atención a clientes con laboratorio 2 es absolutamente necesario que estén juntas. ¿Por qué? Porque podemos ver que hay un volumen de recorrido importante, ¿no? Eso no se muestra en este ejercicio, pero sí tenemos que caracterizarlo, tenemos que describir por qué es importante que estén juntas estas áreas. Porque puede ser un volumen de recorrido importante que justifique la cercanía entre ambas áreas, ¿no? Entre atención a clientes y laboratorio 3 o 4 es importante que haya también atención, ¿no? Puede ser porque hay un volumen medio de tráfico, entonces sí es importante que estén juntas. En cambio, atención a clientes con laboratorio 5 y almacén de muestras, la letra U significa que no es importante, significa que es irrelevante si están juntas o no, ¿no? No es necesario. Ahora vamos a ver la segundo tipo de relación. ¿Qué nos queda? El laboratorio 1 con los demás áreas, ¿no? Ya hemos identificado la relación del laboratorio 1 con la atención a clientes que está acá. Ahora vamos a identificar con las demás áreas. Con laboratorio 2 es importante, nos dice, ¿no? Es ordinariamente importante que puedan estar juntas, no es tan relevante, pero sí sería bueno que puedan estar. Sin embargo, por ejemplo, acá vemos una relación de una X, ¿no? Entre laboratorio 1 y laboratorio 3, ¿no? Significa que es no deseable. ¿Y por qué?
Puede ser porque de repente hay, como le decía, de repente en uno se da análisis biológicos y en otro se dan análisis químicos, entonces se podrían confundir las muestras y van de un sitio a otro, o puede haber una contaminación cruzada, entonces por lo tanto no deberían estar estas áreas juntas, ¿no? Entonces ahí tenemos que hacer énfasis, aquí estamos haciendo un énfasis en que no deben estar juntas estas áreas, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, con el laboratorio 4 una relación importante y con el laboratorio 5 y el almacén de muestras no hay ninguna, no, es irrelevante si están juntas o no. De igual forma, ahora pasamos al laboratorio 2. Con el laboratorio 2 ya hemos caracterizado con la atención al cliente, que está acá, ya sabemos que es muy importante que estén juntas. Con el laboratorio 1 también ya hemos identificado esta relación, aquí está, ¿no? Entonces sí hemos visto que es extraordinariamente importante. Con laboratorio 2 no hay, pero sí ahora a partir del laboratorio 2 con laboratorio 3 sí es importante. Con la laboratorio 4 es especialmente importante, ¿no? Es el segundo nivel de importancia, entonces sí es importante que estén juntas, ¿no? Con el laboratorio 5 y con el almacén de muestras es no tan importante, ¿de acuerdo? Entonces no, podrían no estar juntas estas. Entonces acá vemos, por ejemplo, que el laboratorio 2 debería estar lo más junto posible con el laboratorio 4, porque eso hemos identificado, ¿no? ¿En base a qué? Puede ser a la matriz de recorrido que nos dice que deben estar, por un volumen importante de tráfico, deben estar juntos, ¿no? Por ejemplo, el laboratorio 3 también hemos caracterizado y hemos visto que es importante y es necesario que esté junto al almacén de muestras. Por ejemplo, el laboratorio 4 es irrelevante si está junto a algún otro laboratorio. Parece que es un laboratorio que no tiene mucho uso de repente, ¿no? Mucha demanda. Entonces, podría estar en otra zona, ¿no? Y finalmente, el laboratorio 5 tiene que tener una relación importante con el almacén de muestras, ¿no? Entonces, así ya vamos viendo cuáles son las relaciones. Por ejemplo, atención al cliente es necesario que esté junto al laboratorio 2. Es una relación importante, ¿no? El laboratorio 1 es importante que esté junto al laboratorio 4, pero más aún es necesario que esté alejado del laboratorio 3. De igual forma, el laboratorio 2 es necesario que esté junto al laboratorio 4, el laboratorio 3 junto al almacén de muestras y el laboratorio 5 junto al almacén de muestras también. Entonces, esto ya nos va dando una idea de cómo debemos ir organizando nuestro centro productivo, ¿de acuerdo? En base a esta leyenda. El segundo paso es poder tener un requerimiento de espacio. Y aquí me parece que... Vamos a tomar esto, porque aquí es acá. Perdón, esto era aquí así. Pegada especial, solo ya está. Sí, haciendo este ejercicio. Entonces, acá finalmente tenemos que identificar cuáles son los requerimientos de espacio para cada uno, ¿no? Entonces, esto ya lo hacemos en base a lo que tengamos de disponibilidad o en base a lo que nos pide el proceso, al tamaño de las máquinas, al tamaño de las instalaciones que tengamos, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, identificamos que el área de atención al cliente necesita un espacio, por ejemplo, acá dice 104 metros cuadrados, por decir. El laboratorio 1 necesita un espacio de 99 metros cuadrados, acá están las dimensiones, es un laboratorio enorme, ¿no? El almacén de muestras de 8 por 7, ¿no? Entonces acá identificamos cuáles son los requerimientos del espacio, ¿no? En los requerimientos de área. Simplemente es eso, identificar por cada zona, por cada estación de trabajo, cuál es el requerimiento de espacio que se necesita, ¿de acuerdo? Este es un trabajo que se hace previamente. El siguiente paso es utilizar un diagrama de relaciones de actividades, que también vamos a entrar a otro archivo para que ustedes lo puedan ver. Que este archivo también está en el Drive. Ya, aquí está. Aquí
Le voy a poner acá encima. Ah, pero primero voy a copiarles el link. Este es otro archivo. De repente este programa que está aquí no lo han utilizado mucho, no hay problema. Es fácil de utilizar, es una aplicación para poder realizar dibujos, cualquier tipo de dibujo, cualquier tipo de diagrama. ¿De acuerdo? Pero sí, no es como a ver, no es como ¿cómo se dice? El Excel, ¿no? Que les permite ingresar directamente. Como es una aplicación fuera de Google, entonces les va a requerir permisos para que pueda ingresar a su cuenta. Ustedes simplemente le dan a aceptar a los permisos que les pide el programa, el aplicativo, y les va a permitir ingresar. ¿De acuerdo? Es solo un procedimiento que se tiene que seguir. Entonces, acá vamos a poner. Luego de darle los permisos necesarios, ustedes deben ingresar a esta página, a este archivo, que está acá. ¿De acuerdo? Y es compartido. A ver. No sé si podemos hacer alguna otra forma de compartirlo. Ok, sí, ya está compartido ya. Entonces sí, se está compartiendo. Entonces ahora ustedes están viendo esto. Este es el tercer paso que se tiene que hacer. ¿De acuerdo? Este es el tema de diagramar las áreas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar las áreas en sí tal cual, como si fuera un círculo nada más. ¿De acuerdo? Un círculo en el que todas las áreas tengan igual dimensiones. Y lo que vamos a hacer es graficar las relaciones que hemos identificado en el paso 1. Entonces, por ejemplo, nosotros habíamos indicado, regresando a la página, aquí, por ejemplo, ¿no? Habíamos indicado estas relaciones, ¿no? Entre atención a clientes y laboratorio, entre laboratorio 1, 2, 3, 4, 5, entre almacén de muestras, ¿no? Y en la leyenda podemos ver, por ejemplo, que hay una serie de líneas. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros hemos identificado, ¿dónde están las líneas? Se fueron. Ahorita llegan, ya acá está. Por ejemplo, si nosotros habíamos identificado que entre dos áreas había una relación de absolutamente necesario, vamos a utilizar estas líneas, estas 4 líneas y de color rojo para identificar la relación entre estas dos áreas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si acá teníamos una relación, vamos a ver si puedo copiarlo y pegarlo después. Si habíamos identificado que habían dos áreas que tenían una relación de E, especialmente importante, entonces necesitamos unir estas áreas con 3 líneas de color amarillo. De igual forma, si es importante, con 2 líneas de color verde, y si es ordinario, con una línea de color azul. Y para identificar lo que no es deseable, una línea en zigzag de color café. A ver, entonces si regresamos a nuestro diagrama. A ver, vamos a ver si podemos acá pegar. No, no se puede pegar acá. Así sí lo podemos pegar. Voy a dejarlo por acá. Lo dejaré por acá y miré lentamente, ¿no? Para ayudarnos a visualizar. Entonces, lo que les decía, ¿no? Lo que tenemos que hacer acá es poder dibujar las áreas como un círculo simple, ¿de acuerdo? Identificando cada círculo a qué área representa. Y ahora lo que vamos a hacer es diagramar las relaciones que hemos identificado entre las áreas, ¿no? Por ejemplo, tenemos que, a ver, creo que sí está acá, está completo. A ver, habíamos visto, creo que voy a abrirlo por otro lado.
Ahí debe estar. Por ejemplo, entre atención a clientes y laboratorio 1 había una relación de ordinario, y ordinario era, por ejemplo, una línea azul, ¿no? Entonces, atención a clientes y laboratorio 1 había una relación de ordinario. Luego, entre atención a clientes y laboratorio 2 había una relación de absolutamente importante. Entre atención a clientes y laboratorio 2 había una relación de absolutamente importante. Entonces, estas tres flechitas de aquí no aplica porque esto es para especialmente importante, la letra E. Entonces, aquí lo vamos a cambiar. Y aprovechamos esto para que sepamos cómo utilizar. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en la mano izquierda de esta página, vamos a ubicar un panel. De repente ustedes han trabajado anteriormente con Microsoft Visio, es algo similar. Si no lo han utilizado, no se preocupen. En este margen izquierdo, nosotros tenemos todos los símbolos que podemos utilizar para diagramar flujos. ¿De acuerdo? Ya, entonces aquí tenemos que en este margen izquierdo tenemos los símbolos, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos símbolos generales, ¿no? Cuadrados, círculos, de acuerdo a cada tipo de diagrama que vayamos a realizar, ¿no? Y simplemente podemos hacer un clic, se contrae. Entonces nosotros, por ejemplo, para hacer estas líneas yo he utilizado, creo que no está, el de, no, no está, creo que se ha cortado. A ver, para poder colocar más formas, de repente que no están acá, ustedes pueden, por ejemplo, abrir esta parte de acá y se van a abrir, aquí está, pueden abrir y ver todos los símbolos que contiene cada uno de estos, ¿no? Sin, ahora, el donde lo encontré, creo que no se ha guardado, está acá, ¿no? Hacen ustedes, por ejemplo, si quieren encontrar más símbolos, colocan acá en More Shapes, hacen un clic acá y luego vamos buscando aquí en este margen izquierdo también vamos buscando cuál se acomoda. El que yo utilicé, si no me equivoco, creo que fue este de eléctricos, no, era Floor Plans. ¿Dónde está el que utilicé? ¿Dónde está? Por acá está el que utilicé. A ver, déjenme ver un ratito, que se ha borrado cuando pasado una nueva. Creo que era por acá. Creo que era este. Sí, era este. Entonces yo seleccioné el check acá de eléctrico y cuando hago este check van a trasladarse toditos estos símbolos a mi dibujo. ¿De acuerdo? O sea, se va a incluir una nueva fila más acá, ¿no? Entonces, selecciono esto, que yo sé que acá están los símbolos de las líneas que yo estoy buscando, pongo Apply. Y va a aparecer ahora ese menú de símbolos en este lado de acá. Aquí está. ¿Ven? Entonces, ¿cuál era el que estaba buscando? Era, si no me equivoco, este último. Acá está, ¿ves? En Electrical Transmission Path. Entonces voy a prestarme estos símbolos para hacer la relación, por ejemplo, entre atención a clientes y Lab 2, ¿no? Entonces, como necesito, como entre atención a clientes y laboratorio 2, la relación es absolutamente necesaria, significa que tengo que hacer, bueno, acá no se ha pegado, pero acá son 4 líneas, ¿de acuerdo? Ustedes revisan el Excel, ahí se encuentran las 4 líneas. Entonces, hacemos 4 líneas de color rojo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a diagramar. Tomamos este símbolo de acá y lo ponemos acá, nada más. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos el símbolo de las 4 líneas. ¿Cómo hacemos para que tenga color rojo? Entonces nos vamos a este lado derecho y colocamos Format Panel. Aquí está. Y buscamos la línea, acá está línea, y ponemos de color rojo. Acá está. Listo, ya están las líneas de color rojo. Ahora un poco de forma le damos para poder que se adecue correctamente, ¿no? Acá lo podemos poner aquí.
Practicamos un poquito y ya está. Y hemos identificado la relación entre atención a clientes y laboratorios, que era una relación absolutamente necesaria, ¿no? Entonces, la idea aquí, por ejemplo, en lo que estamos viendo, es que ustedes puedan adecuar las áreas según la necesidad que ustedes han visto de que estén cercanos, ¿no? Por ejemplo, habíamos visto que entre atención a clientes y laboratorios deben estar cercanos, entonces debemos colocar, ¿no? Esto es movible, por ejemplo, debemos colocar estas dos áreas necesariamente juntas. Por ejemplo, habíamos identificado que entre el laboratorio 1 y el laboratorio 3 deberían estar necesariamente separadas. Y lo hemos hecho, ¿no? Por ejemplo, acá hay una distancia importante entre el laboratorio 1 y el laboratorio 3, ¿no? Y le estamos identificando esta relación con este símbolo de zigzag, de líneas en zigzag, ¿de acuerdo? Entonces, estamos graficando de esa manera. Por ejemplo, entre almacén de muestras y laboratorio 3 y laboratorio 5, será una relación, como dice aquí, de 3 líneas especialmente importante, y aquí está reflejado, ¿no? Entre laboratorio 1 y laboratorio 4 no era tan importante, entonces tenemos acá una relación de 2 líneas, ¿no? Como entre laboratorio 3 y atención al cliente. Entonces, nosotros podemos ir modificando las líneas o los símbolos en base a la necesidad de ocurrencia. Entonces, esta etapa es un poco de poder ver alternativas de distribución de planta en base a las relaciones que hemos generado. Entonces, tenemos que colocar las áreas contiguas las que tengan esta relación, ¿no? La de 4. Necesariamente tienen que estar juntas. Luego pasamos a las áreas que tengan tres líneas juntas, ¿no? Entonces, aquí ya también ya las vamos juntando, ¿no? Entonces, este es un proceso iterativo, ¿no? De ir mejorando poco a poco. Podemos tener varias opciones, varias alternativas, ¿no? Este es el paso 3. El paso 4 ya es poder utilizar las mismas áreas, pero con ya tomando el espacio requerido, ya tomando, por ejemplo, los metros cuadrados, ¿de acuerdo? O el espacio o el área que tenemos, ¿no? Entonces, hemos hecho una distribución similar, solo que ahora ya tomando en consideración el tamaño, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, por ejemplo, tomamos el tamaño. ¿Cómo hacemos este tamaño? Para poder visualizar. Por ejemplo, aquí tomamos podemos acá nosotros dibujar un rectangulito. ¿De dónde lo sacamos? Lo sacamos, por ejemplo, de la zona de básicos, ¿no? Aquí también tenemos rectangulitos. Podemos copiar estos, ¿no? Le podemos dar un nombre, podemos escribir encima. También, acá. Y le podemos dar dimensiones. Pero para las dimensiones ya tenemos que ver, por ejemplo, ¿no? Teníamos un área, por ejemplo, el almacén. ¿Qué área tenía? De ancho 8,4 y de ancho 7,9 y de largo 8,4 metros. Entonces, de igual forma, acá, ¿no? ¿Dónde buscamos? Aquí, en este panel de control que está a nuestro costado derecho, vemos. Entonces, vamos a la zona no es texto, es, si no me equivoco, arreglo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, por ejemplo, no ponemos. Esto no está en unidades métricas, sino está en puntos. Entonces, podemos tomar eso como referencia, ¿no? Ancho, largo. Entonces, el ancho, por ejemplo, del almacén era de 7,9. Perfecto. Y 8,4 largo. Acá ponemos de repente, para si no utilizar las decimales, 79 y aquí 84. Listo. Entonces ya hemos modificado el almacén a las dimensiones requeridas, ¿no? De 79 de ancho y 84 de alto. ¿De acuerdo? Y así podemos nosotros diagramar. Por ejemplo, el laboratorio 5, podemos tomar otro rectángulo, poder dibujarlo. Escribimos encima laboratorio 5 y nos vamos a las dimensiones. ¿Qué dimensiones tenía? Porque este laboratorio 5 tenía de ancho 5,7 y de largo 3. Entonces, de igual forma, de ancho. Entonces, vamos acá, el ancho 5,7, vamos a colocarlos sin comas y acá 30, ¿no? 57 y 30. Correcto, y así hemos dibujado otra área, ¿de acuerdo? Entonces, así vamos dibujando acá nuestras áreas, ¿no? ¿Y para qué? Para poder tener una mejor distribución en base también a las relaciones que tenemos acá, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, yo he hecho mi área de atención a clientes con el espacio requerido, el área de laboratorio 2, el área de laboratorio 3, el almacén, laboratorio 5, laboratorio 1 y laboratorio 4, ¿no? Ya tengo diagramadas las relaciones, ¿no?
¿De acuerdo? Y lo bueno de esto es que, como le decía, puedo dar distintas alternativas. Entonces, por ejemplo, acá tengo una alternativa 1. Y acá, por ejemplo, puedo tener otra alternativa 2. A ver, voy a reducir el zoom para que se pueda ver mejor. Mejor un zoom. Miren. Entonces acá, por ejemplo, yo tengo las dos alternativas. Alternativa 1 y alternativa 2, ¿no? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, ambas son distintas, pero siguen manteniendo las relaciones entre áreas, ¿no? Por ejemplo, acá está área de atención al cliente a mano izquierda, laboratorio 2 a mano derecha. Por ejemplo, acá, área de atención al cliente a mano derecha y laboratorio 2 a mano izquierda, ¿no? Entonces, puedo tener varias alternativas siempre y cuando yo respete las relaciones entre las distintas áreas, ¿no? Por ejemplo, acá yo tenía una relación de no deseable entre laboratorio 1 y laboratorio 3. Por ejemplo, esta alternativa, laboratorio 1 está acá y laboratorio 3 están separados. En mi alternativa 2, laboratorio 1 está aquí y laboratorio 3 están separadas, ¿no? Entonces, tengo que mantener las distintas alternativas que yo posea manteniendo las relaciones que existan entre las áreas, ¿no? ¿Y cuántas alternativas podría generar? Puedo generar tantas yo desee, pero para no hacerlo tan complicado, podemos manejar 3 alternativas, 2, 3, 4 alternativas, ¿de acuerdo? Siempre y cuando se mantengan las relaciones. Muy bien. Entonces, luego de que yo he hecho esta distribución, lo que voy a hacer ahora es seguir con el quinto paso, porque este era el cuarto paso. ¿Cuál era? La distribución según la relación de espacio, ¿no? Y finalmente, el quinto paso ya es poder evaluar de forma cualitativa o cuantitativa cada alternativa, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la parte gráfica del ejercicio. Luego vamos a pasar ahora a la parte de evaluación, ¿no? Acuérdense que tengo yo dos alternativas. Entonces, mientras va cargando. Entonces, la parte de alternativas se encuentra acá, en el paso 5, ¿no? Puedo analizar sea cualitativamente o cuantitativamente. Vamos a ver por el tiempo que nos queda la parte cualitativa, ¿no? Y esta parte de evaluación cualitativa la hemos ya realizado para varios ejemplos, entonces simplemente escoger factores que nos ayuden a valorar cada alternativa. Por ejemplo, vamos a valorar en base, por ejemplo, a la eficiencia en el flujo, en base a seguridad laboral que nos pueda dar, o en base también a apariencia o estética de la zona, de las oficinas, ¿no? Y a cada uno de estos factores le podemos dar un peso, ¿no? Eficiencia en el flujo, es decir, que se logra utilizar el menor transporte posible, de un peso de 50%. Seguridad laboral, una distribución que nos dé seguridad laboral, un 30%, y una distribución que nos dé un buen aspecto, un 20%, ¿no? Y lo que vamos a hacer es valorar cada alternativa según una puntuación, siendo 10 la mejor alternativa y siendo 1 la alternativa menos recomendable. Por ejemplo, ¿no? La alternativa 1 en eficiencia de flujo tiene una valoración de 8, significa que te da una buena eficiencia en el traslado de materiales, mayor que la alternativa 2 que te da un valor de 6, ¿no? Y así también vamos valorando el tema de la seguridad. Alternativa 1 tiene un valor de 4, si es poco, sin embargo la alternativa 2 te da una distribución con mayor seguridad, provee mayor seguridad, menor riesgo. Entonces es más factible en este aspecto, en este factor. Y la alternativa y el factor de la apariencia, la estética, la visualización, ¿no? La alternativa 1 no te da una buena apariencia, sin embargo la alternativa 2 sí te da algo mejor, ¿no? Bueno, es menor de la media de 5, pero sí te da algo mejor que la alternativa 1, ¿no? Entonces, finalmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer la multiplicación, ¿no? Del peso por el valor para cada alternativa. Hacemos la suma de la ponderación y vamos a tener que, en base a esta evaluación cualitativa, cuál es la mejor alternativa para escoger. En este caso, fue la alternativa 2, ¿no? La que mediante una evaluación cualitativa nos dice que es la mejor opción para el diseño de nuestra planta. ¿De acuerdo? Esa es la forma.
¿Cómo podemos elegir? Acuérdense que ambas alternativas cumplen con las relaciones entre áreas, ¿no? Cumplen con que el laboratorio 1 y el laboratorio 3 deben estar separados, cumple con que la atención a clientes y el laboratorio 2 deben estar necesariamente juntos, ambas alternativas cumplen con los requisitos. Sin embargo, hay ciertos factores que nos orientan para elegir una alternativa u otra, ¿de acuerdo? Entonces, así es como debemos hacer esta evaluación. Muy bien, chicos, entonces ya mañana terminaré de explicar esta parte de la evaluación cuantitativa, que básicamente solo es colocarle números, vamos a verlo poco a poco para poder determinar de otra forma, ¿no? Que sea cuantitativa, la mejor opción para el diseño de la planta. ¿De acuerdo, chicos? Ya, hasta aquí vamos a dejar esta clase de hoy día. ¿Dónde se pone dejar de grabar?